Mateo che aramusqakuña qampis kaypiña chayqa allinmi panay llapanchis horasllampi chayamunchis chayqa qallarillasunmanñacha. Ari qallarillasunña huñunakunanchista. Maximiliano hina llapanchis kasun. Maykusa kanman Urasllampi maytapas purisun. chayqa manaña timpunchista yanqa usuchisunmanchu. Rimasqanchista juntaspa. Síguenos a través de nuestras redes sociales, Facebook, YouTube, Twitter y WhatsApp. #Radio Surfuy, la voz de todos. En el corazón de los Andes, entre quebradas cálidas profundas, donde los ríos van cantando, danzando, donde las cunas son sueños de las flores, en las laderas verdes y hermosas, entre quebradas cálidas profundas, reina una linda flor moradita y blanca, con el corazoncito blanco y amarillo. Las voces que marcaron un hito en la historia vernacular. El sentimiento de los pueblos hecho canción. Radio Surfuy, la voz de todos, presenta Su Majestad el Huayno. Frío, ¿ah? ¿Qué tal frío? Un poquito por ahí media ronca. Casi amanecimos ronca. Casi. Solo casi. Buenas tardes, mamita. Buenas tardes, papito. Buenas tardes, señora, caballero. Buenas tardes. Hatun mamita, kampak napeiki, hatun papito. Kanka arikia seipas que hay horas taca. May pinka pashan y maruay piña kapashan. Su segunda mana peikunak tiyan kumancho, ¿ah? ¿Qué te ha pasado? Rikicho, kuras mamita ka kuras papito mana peikunak su segunda tiyairukuy paxia, tiyairukuy. Ama chayna llakikusaychu imamantapas niqtiykiqa may ruwana kashan, kay ruwana kashan, hayna ruwana kashan, mana paykunaqa tiyayruyllatapas munankuchu, ¿ah? Uwiha qhipanta pasatamunku, waka qhipanta pasatamunku, manan wasipi paykunaqa tiyayta munankuchu. Riki mamita, napeguito chaskiriku y papito campas, maipiño yarikamushanki chaypas, que hay provincia de Cotabambas nescapichu, y chapascha yarikamushanki, jaja y grau lado, pichumbivilcas lado, piparuro, anta, canas, canchis, kispicanchis, maipiña yarikamushanki chaypas, ¿ya? Napaykuyta paychimuyki marqarikuyta kay wayrawasi surfuy nisqamanta pacha kunan qariki noqaqa kaytaña muyuyamuni wayrachawan chirichawan kushka qankunata asaypas kusirichinaypaq qankunawan asaypas rimarinakunanchispaq asirukunanchispaq waqarukunanchis imataña haykataña ruwananchis rikichu chinchilliku chaynachu manachu wakintaqa kan yachanki wakintaqa pin yacha. Mis hermanitas y las
De hecho, nosotros tenemos información, saluditos también, no se olviden, 974-782420, chaychallaman, aperachimanquico, ima mensajichaña, ima chaña ikachaña kajtempas, wajarikuña, imaña kajtempas, mamita, papito, no caigo casoepes riki, leiramos asco ratuchalla, mana kan yanka, una kushanaiki pajariki, mapita huyarimanka kuna, manata teléfono ya taps contestancho nespariki wakanka. Ajá, ahí está haciendo frío, hay que ponernos un poco de chalinita, chalcito, algo para el cuello para que no haga frío, ¿ya? Ajá, entonces ya tenéis bueno canchis calle son chisriquita que ya con atqipicos panoca jamone, mana kunanka willaram sexia manak taxia chorerjas paseps kunanka carishaña, nuevo ministro del interior, riquecho, caeni patloxero rique a soipas era cocha ex ministro del interior kunanka rique kashan a soipas ministro del interior haikuraman hueracocha Mariano González Fernández paipa sutim kunanka ya entonces ya chanaikia besnan kariki wawa kunaps tapu pakamon kuinas mana besnan kichay ya taps contestai taps wakichinchishwa Chaka chay mi kasha ñaña chay torachay asoy pasiriki willarikuykunapas chay amullantaqa entero lado kunamanta kay Perú suyunchismanta chayna llaqtariki llaqtanchiskunamanta kunanqa churayranpas kichata mana qankuna asaypas renegashanaykichispaq llakikushanaykichispaq phiñakushanaykichispaq ya kay piña kashan aswaypas wera qocha chinchilliko pitataq churayranpakiko kunan tardere tukusrikunanchispaq trabajo mesa de trabajo nisqapas aparikushanmi comunidad kunapriki achasqancena qayna semana mantaraq riki qayna killamantaraq qallariyunku Pumamarca Huancuire Fuera Bamba Chuykuni Chuaqere Maykunapinkasan Chilarik chay lado kunapiriki kay mesa de trabajo nesqa parikushan Minera Las Bambas representantes nesqakuna chayna llataq riki aswaypas ñañanchiskuna turanchiskuna kay representantes de las comunidades nesqakuna riki allintas riki ch'usaqtas riki rimarikushanku chaynacha ojalacha chaynakama kay piña kasha turachay tokapayramasunchis Máximo Apasa y matataq churayramunqari parranda, una parrandita de Máximo Apasa. Chay patachamanta haykioramun ratuychalla Mateo Palomares, ni loco, ni loca. Kay piña kasha churayranpusaykis. No te voy a dar, no me mates con tejera, mátame con cuchillo. Máximo Apasa, esta arpa para todo el Cusco. El amor es una planta yaulilla y que crece y se marchita yaulilla. El amor es una planta yaulilla y que crece y se marchita yaulilla. Que crece y se marchita yaulilla bajo la sombra de un mal pago. Marchita yaulilla bajo la sombra de un mal pago yaulilla. Así, Bracachacuna, Bracuna, vos con las tapes.
gracias. Picaflor, tú como siempre noble, viniendo a visitar mi humilde hogar. Gracias, hermanos. Pasen nomás. ¡Del cielo cayó una estrella! ¡Calma en esta noche! Mira, Picaflor, como estamos un poco mareados, mejor canta tú. Ya, hermanitos, te voy a dedicar unos buenos, pero no como una persona que sé bastante, sino como que conozco y he sufrido por esos lares. Me perdonas si lo hago mal. Picaflor, tú eres bueno. Canta nomás, hermano. Por tu santo. Gracias. Santo Yumi Mitsuki, Tankari Kikachala. Vengo a darte un abrazo, pero amaba Kachiwanki, pero amaba Kachiwanki. ¡Salud, Karinita! ¡Salud, Yungay! ¡Ahora patonata! ¡Salud, vaya esquinita! Ahí están los campesinos también. Está llegando gente. Ahí está mamá Paulina con el conjunto Puyo. Mira, compadre, ahí viene el Gañán del centro. A Caraco también. Caramba, todo el rey está acá. ¡Chábalo! Imamantata, chiptipuachkanki, clavelina. Guaitachayta, pitacampata, chiptipuzumpi, a la yerba. Guaitaikita, cacarquita, guaitaikita. Imamantata, kawapayahuanki, chakimanta. Umaykarma, panaykari, lesiyahuanki, pirapala. Ahora, saludos. Mira, compadre, ahí está bien la Paulina también. Añoranza también. Vamos, adelante, el centro. ¡Salud, comadrita Lidia! ¡Así, zapatero! ¡Ahí está la orquesta que le echó un gonza! Y sigue el rey del vacilón con su grupo 101 Internacional en su nueva era. Sí, porque ya no me quieres, dices que voy a morir. Sí, porque ya no me quieres, dices que voy a morir. Ni que estuviera loco, ni que estuviera loco, ni que estuviera loco, piensas muy mal. Ni que
estuviera loco, ni que estuviera loco, piensas muy mal. Porque tú me engañaste, porque no tengo tu abrazo, porque no tengo tus besos, solo no voy a quedar. Porque tú me engañaste, porque no tengo tu abrazo, porque no tengo tus besos, solo no voy a quedar. Ni que estuviera loco, ni que estuviera loco, ni que estuviera loco, piensas muy mal. Ni que estuviera loco, ni que estuviera loco, ni que estuviera loco, 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 loco. Si porque ya no me quieres, piensas que voy a morir. Si tú a mí ya no me amas, ni modo. Ni que estuviera loco, loco. Si tú a mí ya no me quieres, ni modo te voy a rogar. Si tú a mí ya no me quieres, ni modo te voy a rogar. Ni que estuviera loco, ni que estuviera loco, ni que estuviera loco, piensas muy mal. Ni que estuviera loco, ni que estuviera loco, ni que estuviera loco, 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 loco. Ni que estuviera loco para morirme por ti, habiendo tantas mujeres bonitas para escoger. Ni que estuviera loco para morirme por ti, habiendo tantas mujeres bonitas para escoger. Vacila, vacila. Goza, goza. Cajamarquinas hay, guaracinitas hay, huancayenitas hay, charapitas también. Cusquiñitas hay, guanuqueñitas hay, ayacuchanas hay, bonitas para escoger. Cajamarquinas hay, guaracinitas hay, huancayenitas hay, charapitas también. Cusquiñitas hay, guanuqueñitas hay, ayacuchanas hay, bonitas para escoger. ¡Oh no! Es el rey del vacilón. Con Dulzura Producciones.
mujer traicionera. Maldita tú, toda tu hermosura, mujer traicionera. ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te ha sucedido? ¿Qué te ha sucedido? Nada me ha sucedido, pero el frío, realmente se nota el frío, ¿ah? Se siente el frío, porque no se imagina, estoy con mi manta. Ahorita les muestro ya, con mi mantoncito ahí de la cintura para abajo. Así estoy, porque en verdad el frío no aguanto, ¿ah? No aguanto. Chiriamushan, asuay pasiao, tu lucha y taras me pasakta katatera chiwashan. Mantón a mi warcoro con el ocaps que cintura y mantora y manjaria, mantón ne hakshan. Mantón ne hakshan, mana chiriri que acepta para. Kusa ñaña chay kusa tura chay maypiña yurikamushanki chaypas napaykita chaskirikuychis kay wayrawasi surfuy programa Su Majestad el Huayno, ¿ah? El Huayno, el Huaynito para arriba, el Huaynito para abajo, el Huaynito de ayer, el Huaynito de hoy y el Huaynito de mañana. No, nuestro Huaynito siempre. May pitag mana Huayno chanchista zapatear un chicho. May ima compromiso nesqapitag Huayno chanchista mana tosurukun chicho, ¿ah? May piña canchichaypsrik. Huayno chataqa mañero kuspanchis, munamunaychata takiro kunchis, munamunaychata tosurukunchis. Huayno chanchisqa mishk'icha iki ch'uñu pastaps papa wayk'utapas mihukushaq uchukata chayaq hinayari mishk'ichaq kisuchayaqta mishk'ichariki Huayno chaqayku. Provecho wakian qariki antojerachimanchis uchukutuchata unaychal mana mihushanichu uchukutachata riki na chayuqta cebolla q'achuchayuqta munayta riki cebollata q'achuchayuqta picaronki riki chaychata uchukutachama riki qaywironki challaña chaychaqa pasaqpuniya unayña chaychata mana mihukushanichu paqarin poner warukuta. Imaynallan kapashanka wawakuna allinchu kashanku uquyuqta kashanku wawakuna chullita hap'irushan wawakunata imaynan kashanku colegiopi allinchu kashanku wakinqa riki profesorkunaqa ana wawakuna chayraqmi kunankillakama igualayakamushanku mana ponen yachasqakuchu allintachu qayna hora watakunaqa wasipirik bayuna wisq'asqa kasharanku yaqa mana pobre wawakuna chayraqmi primer grado chapipis qillqayta chayraq wakyarachimushanku litapish chayraqmi wakyarachimushanku nispan profesorkunaqa llaki purikushanku yaw yanapasunchis wawakunata wasipi ya imayna chayllatapish librullatapish ima thanta librullatapish rantirukusunchis ya ima wawakunamanta riki mañayrukusunchis ya hinas wawakuna riki chayta ñawinchananpaq ñawinchaspa paykuna yachanqaku riki yachayrichisunchis qhawarispa kayta hayta nispa wakianqa niswaypascha riki manatan qallapas litapas yachanichu chayqa yanapachina kanqa piwan kuraq wawaykiwan a ver lirapuy wawaykipaq digo napaq sullk'achaykipaq nispa ninayki ya hinaspa riki lironqa chaymantataq riki riqsirachanqa letrakunata manapascha kanchu kuraq wawa wasipi riki manapascha kanchu kuraq wawa wasipi chayqa kampuni wasi masinchiskuna riki kuraqkuna wasi masinchiskuna kampuni waynakuna sipaskuna yachaq ñawinchay yachaqli yachaq kampuni chayqa paykunata riki aswaypas semanapi ch'ullallatapish ishkillatapish riki favorta mañaykuspanchis ya munayta rimayuspaqa imachallatapish invitayuspaqa imachallatapish quyuspaqa rimapaykuna nina kaychata lirapay kayta yachayrachipay wawayman nispa riki pitaq nisunki mana nispari mana siempre yanapanakunchis puni rikichu chayqa chayta wawakuna pishimanta yachanqakuña chaychakunatapish ruwanaya kanqa yanapana wawakunata mana chaypaqa mahina kashachu mana nuqapish liti achanichu mana nuqapish qillqayta achanichu na kashachu nispa wawakunata wich'urparisunchis qhawarparisunchis yanqalla chayqa imaynatan wawanchis riki sapachallan ruwanqa ñak'arispa mana mamita papito ya chayqa yanapakunanchis atisqanchis mahina yanapananchis wawakunata 2 de la tarde con 37 minutos. ¿Qué más? A ver, ¿qué más podemos decirle a usted? Usted ya sabe todo, ¿no es cierto? Ya sabe, ya conoce, ya está enterado de todo lo que viene ocurriendo, pues, de hecho, con respecto al gobierno, el Congreso, la crisis, ahora la cuarta ola, la viruela del mono, ¿qué cosas todavía no aparecen?
llaki ñañayturay manaña periódicokunatapas imakunatapas qhawayta munanñachnaqa. Me lloro por mi caballo. Más me lloro yo también. La Comisión de Fiscalización ha citado ¿a quién? Ha citado a la esposa del presidente, a la señora Lilia Paredes, y también a su hermana, a su hermanita menor, ¿no es cierto? Que este fin de semana que pasó, pues han estado hablando muchísimo de Jennifer Paredes. Bueno, tras estos videos que se han mostrado donde supuestamente pues ella ha ofrecido obras, ¿no es cierto? La Comisión de Fiscalización del Congreso ha citado al empresario Hugo Espino, que aparece justamente en el video. Al lado de Jennifer Paredes, cuñada del presidente Pedro Castillo. Y bueno, de acuerdo a este documento, pues la citación es para el próximo miércoles 13 de julio, la semana que viene nada más. Y también incluye pues al empresario, como les digo, a Hugo Espino, quien aparece también en este video. Como se sabe, pues en Cuarto Poder se dio a conocer este video grabado todavía en septiembre de 2021, donde se ve a Jennifer Paredes junto a Johnny Espino Lucana, gerente de la empresa JJM Espino Ingeniería y Construcciones SAC, en una reunión con pobladores de la comunidad de Succha, esto en Cajamarca, pidiendo pues detalles para construir una obra de saneamiento. Así fue la presentación y pues ahora se está llamando a la investigación no solo a la cuñada del presidente, a la señorita Jennifer Paredes, sino también a su esposa Lilia Paredes y asimismo al gerente de esta empresa constructora, pues que obviamente ha estado ejecutando obras en esta zona, en Cajamarca, a Johnny Espino Lucana. Chay, mi casa, mi yaricona, chay, tapuyon kakurik, mi que señorita chaita ofrecerán pin pay y mapin lancashan y mancashan y machtimi pay chaita ruana ajaitar nes pasrikta puyon kakua pi contestan kanka que señorita Jennifer no kataka contrataban kai ajai mi kaimi nes que y chapasha mana pashari mashanga kupastacho waken kaningo poneriki mana waken karima itamunan kuchuche mantaka nes patajera cheqa ñañaykuna turaykuna suyanas kanqariki yachanas kanqariki imaqtim chayna karan chaykunatapas rikichu. Claro, tráfico ilícito de influencias tendría que ser en este caso, ¿no? Por ser pues pariente directo del señor presidente. Chaykuna chakan mariki. 2 de la tarde con 40 minutos. Chaykuna kashan. Chayqakunaq chureran pues exkaypiña kashan takchata. Maqanqa llakikunayki haseps kusikunayki kaypiña kashan. Osito Barney, 2 cervecitas, 2 cervecitas, pero con tanto frío no creo que tomemos cervecitas, más bien será matecito. Chaypatamant Haikuramun Karique a Suepas Milder Valdés para todas las luzmilitas, luzmilitas Nespataki Peramonca. Uyarikusunchis. Y nuevamente, el Osito Barney, Eder Cotrina. Ronald Chávez, Ángel Meneses, Los Ángeles del Perú. 2 cervecitas estoy tomando, borrachito en las cantinas. 2 cervecitas. 2 cervecitas estoy tomando, borrachito en las cantinas. Ay, borrachito. Canto río como un payaso, disimulando mi tristeza. Canto río como un payaso, disimulando mi tristeza. Ya de mi casa he olvidado, duermo en las calles, en las cantinas. Ay, Osito. Ya de mi casa he olvidado, duermo en las calles, en las cantinas. Cuando despierto pido a gritos, cantinero, 2 cervecitas.
desesperando, busco veneno para matarme. Ando llorando, desesperando, busco veneno para matarme. No hay remedio para mis penas, solo me queda andar sufriendo. Ya no sufras, Osito. No hay remedio para mis penas, solo me queda andar sufriendo. Maldita, ¿qué me habrás hecho para perderme de esa manera? ¿Acaso tú sola eres la que roba corazones? Maldita, ¿qué me habrás hecho para perderme de esa manera? ¿Acaso tú sola eres la que roba corazones? Para mi amigo Néstor, Aquilino, Alejandro y la señorita Gregoria Rosales, León. ¿Cómo bailan? ¿Cómo gozan? ¿Cómo se jaranean? ¡Eso! 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 ¡Qué bonito se goza, por Dios! Y esto es Pipa Producciones, pues. Ajá. Unita más Ever, vamos ahí. Así, así. ¿Cómo bailan? ¿Cómo bailan? ¿Cómo gozan? ¿Cómo la sudan? Vamos, Osito. 2 cajitas más a mi cuenta, por favor. Y una más para seguir brindando. Percy, acuérdate de los pobres ahora que estás en tu trono, Percy. Gracias, gracias por la gaseosa. Nos vamos, Ever, nos vamos. Porque no podemos parar. ¡Levanta la mano! ¡Somos peruanos! Por eso estamos aquí en el Consejo Santa Rosa. Gracias, amigos de todo el Perú. Todo inicio tiene su final. Hasta la próxima. A nombre de Ventura Producciones, lo nuestro está primero. Mayra Producciones Internacional. Gracias, amigos. Ya me voy. Luz Milita, Luz Milita. Luz Mila, eres mi amor. Luz Milita, Luz Milita. Luz Mila, eres paz. A pesar de mi pobreza, a pesar de tus desprecios, te quiero más que a mi vida. Aunque me humillen tus padres, no me importa lo que digas, solo quiero estar contigo. A pesar de mi pobreza, a pesar de tus desprecios, te quiero más que a mi vida. Te amo, Lushmi, te amo. Aunque me humillen tus padres, no me importa lo que digas, solo quiero estar contigo.
Casémonos ahora mismo para nunca separarnos. ¿Recuerdas, cariño mío? Llorando nos prometimos amarnos hasta la muerte. Te propongo matrimonio, casémonos ahora mismo para nunca separarnos. Y oye, Luz Mila, cómo nos queremos, cómo nos amamos, como dos palomas. Oye, Luz Mila, cómo nos queremos, tierna palomita de ojitos azules. Oye, Luz Mila, cómo nos queremos, cómo nos amamos, como dos palomas. Oye, Luz Mila, cómo nos queremos, tierna palomita de ojitos azules. ¡Ay, Luz Mila! Espérame en la calle, ya voy, ya voy. Se acaba la fiesta. ¡Manitos arriba! Que suenen las palmas, que suene, que suene. ¡Ya se va Milber! Gracias. Muchas gracias a todos ustedes, mis amigos de todo el Perú. A tu marco musical, Milber. Gracias a los sabrositos. A nombre de los sabrositos. A nombre de la señora Timotea Machaca. A nombre de mi amigo Juan Carlos Quispe. Y estamos agradecidos a todos ustedes. A ver, toditos, saltando, saltando. Saltando, saltando. Saltando, saltando. Javier Ventura, ¿quién viene? Ya nos vamos, ya nos vamos, ya nos vamos, ya nos vamos, ya nos vamos. Ya se viene el Chinito delante. ¡Qué buena, qué buena, qué buena! Pasito para adelante, pasito para atrás, menea, menea. A ver, todo el mundo. ¡Los brazos arriba! Y palmas, y palmas, y palmas, palmas, palmas. ¡Gracias, Milner! ¡Que Dios te bendiga! ¡Hasta la próxima! ¡Yeah! ¡Yeah, yeah! Son las 14 horas, 52 minutos. Eso, Luz Milita, para todas las Luz Militas, ¿ah? Luz Milita, ¿dónde estarás, Luz Milita? ¿No es cierto? ¿Qué estará haciendo la Luz Milita? ¿Ah? Saludos para todas las Luz Militas en nuestra provincia de Cochabamba. Una moneta aquí para Manches, Hilder Valdés. ¿Algún temita musical en especial quizá por ahí, amigos? No duden en escribirnos, ¿ah? 974-782420, ahí nomás nos encuentran. Y nosotros pues al toque, como dicen, los vamos a complacer. A ver, ¿quiénes más están ahí? Saludos para Iván Quispe, saludos para Soledad Guamaní Arcos. ¿Qué tal, Soledad? ¿Todo bien? ¿Qué dice la Soledad? Soledad, pero bien acompañada. Cierto, Soledad. Después, ¿quiénes más están por acá? Soledad, un gran abrazo. Eduardo, ¿qué será de tu vida, Eduardo? ¿Ah? ¿Estás bien? ¿Todo bien, Eduardito? Ayer se te ha extrañado, Eduardo. ¿Ah? No estuviste, ¿no es cierto?, en el programa. Hola, buenas tardes. Panachay Liz me dice Saldívar. ¿Ah? Saludos y abrazos. ¿A quiénes? A la distancia, me dice. Muy bien, muchas gracias. Soledad Guamaní Arcos, saludos. Primita linda, le dice, un abrazo a la distancia. Por favor, Panachay Liz, ponte el temita, que ya sabes. Ahí está el temita. Hoy está haciendo frío, por eso me tengo que abrigar. Mira, pues ahí está mi mantita. Mi mantita está, estoy abrigada con mi mantita. Calaihuita de Chinito del Ande, claro, ahorita. Calaihuita de Chinito del Ande, ¿dónde estará el señor Chinchicueta? Son mis hermanitas.
A ver, también nos han dejado ahí sus mensajitos al WhatsApp de la radio. Ah, ahí está mi mantita rosadita. Rosada Pinky, como dicen ahí, ¿no es cierto? Rosado Pinky. Ya, el saludito por acá. ¿Para quién? Buenas tardes, Radio Surfu, y quiero conversar con usted. En serio, yo también quisiera conversar con usted. ¿Ah? Dice, somos de Cahuapirgua, para el aniversario, me dice. Perfecto. A ver, entonces en un ratito les devuelvo la llamada para coordinar seguramente, ¿ya? Para poder hacer vuestra difusión, alguna entrevista de repente. Por supuesto, nosotros estamos ahí. Alguien más dejó su mensaje. Hola, señor Radio Surfu, y buenas tardes. Buenas tardes, hay que responderle, pues, ¿no es cierto? Hay que ser buenos, hay que ser educados. Buenas tardes. Si quieres, si te podrías estar respondiendo, señor Chinchillico, serías genial. ¿Quiénes más nos han dejado sus mensajitos acá? A ver, dice, hola, colega. Te envío esta noticia, dice, para que pueda ser difundida en tu programa, por favor. Estoy llorando amargamente por esta chola que no me quiere. Estoy llorando. Ah, ya, creo que es de Cuna Más, ¿no es cierto? Esta información. Y ahorita vamos a compartirla, ¿ya? Ahorita vamos a compartir esta información también. Ya de poco tiempo. ¿Quiénes más nos han escrito ahí al WhatsApp de la radio? Muchas gracias a todos nuestros amigos de la cadena radial de la amistad. La cadena radial de la amistad. Ojalá hoy podamos estar en esta reunión virtual esta noche a las 7 de la noche. ¿Ah? Todos mis amigos de la cadena radial de la amistad, a las 7 de la noche nos encontramos de forma virtual. Todo es virtual ahora, ¿no? Todo es virtual. Aunque algunas cosas de hecho ya es normal, ya es presencial, pero todavía en muchas ocasiones, aún más con esta ola de la cuarta ola, pues nuevamente estamos retornando prácticamente a lo que viene a ser la virtualidad. Algunos niños en algunos colegios, claro, porque el profesor se ha infectado, está con COVID, o algún niño de repente ha presentado síntomas y los han mandado a trabajo virtual, ¿no es cierto? Ha pasado en muchos de nuestros niños. Eso está pasando, ¿ah? En mi casa, entonces, cadena radial de la amistad, ama con canquichicho, ñaña chaykuna, tura chaykuna, cancuna kashankiskai, cadena radial de la amistad, kunanka suyasay kichisia, turachay Adolfo Ankarma, y piña kakpashankicheps virtual mantajama, y manta pasriki conecta camuson chiriquicho. Américo Ramos, ¿quiénes más están ahí? Jaime Farfán, está la señora Irene Arredondo, turachay David Uamaní, ¿quiénes más están? A ver, vamos a seguir leyendo en la cadena radial de la amistad. Erickson, desde la red de salud de Cotabambas, ojalá también pueda participar. Está, ¿quién es más? A ver, el señor Jorge Oblitas, desde Grau, tiene que participar también. Desde Coyllurqui, el señor Jorge Pedraza, ¿quiénes más están? A ver, Mariela Suya, de un medio digital también de Cotabambas, ¿no es cierto? Cotabambas Remaining, así se llama, sí, así se llama. El profesor Richard Valencia, Radio Guaira, desde Coyllurqui, ojalá puedas participar también, profesor Richard. Cindy Roque, desde la Municipalidad Distrital de Chalhuahuacho. Bueno, son un grupo pues de comunicadores que efectivamente vamos a estar hoy, ¿no es cierto?, reunidos en esta visita virtual a Las Bambas. Ellos también piden, pues dicen, ¿no? En algún momento ojalá podamos hacer la visita. Claro que sí, en algún momento se hará la visita física o presencial, ¿no es cierto? ¿Quiénes más estamos, señor Chinchillico? A ver, está invitado, obviamente, todos quienes integran la cadena radial de la amistad, el señor Miguel Ángel Arredondo, de Radio AA. ¿Quiénes más? A ver, el señor Jimmy Varela, de Radio Maimaya de Chalohuacho, casi se me va. El señor, ¿quién es más? El señor Dante Mayua, relacionista público de la Municipalidad Distrital de Chalhuahuacho. Está invitado también Sonia Paza de este informativo, en todo caso medio, Cotabambas Remaining. Está también invitado el señor Marcial Reinaga, quien es también relacionista público de la Municipalidad Provincial de Grau. ¿Quién más? El señor José Antonio Puma, relacionista público del distrito de Akira. Ojalá nos puedan acompañar. Asimismo, Laida Tapara,
para quien también trabaja pues en la Municipalidad Distrital de Mara, asimismo Corichasca, Huanca. Corichasca, bienvenida a nuestra provincia, bienvenida a Mara. Asimismo, ¿quiénes más están por ahí? Creo que espero no estar olvidándome del señor Jorge Calla de Radio Chalhuahuacho, el señor Jaime Farfán también de Radio, en este caso de la Municipalidad Distrital de Chalhuahuacho, el señor Jaime Osorio de Radio señor Chinchillico, se me fue. Ticapayana, Radio Ticapayana de Tambobamba. Y bueno, así todos los comunicadores, ojalá hoy nos podamos encontrar en esta visita virtual a las 7 de la noche. El señor Claudio Vilca, también allá en la provincia o en el distrito de Cotabamba, Radio Poder Chasqui, está invitada también. ¿Quién es más? Por supuesto, el señor Amílcar Quispe de Radio Chalhuahuacho. Y bueno, ahí están todos los comunicadores. Ojalá no me esté olvidando de alguien más, sino, por favor, están todos invitados, todos estamos invitados, los medios de comunicación, los comunicadores, para participar de esta visita virtual en esta tarde. Chay casa ñaña chaykuna, tura chaykuna, huillarikuypas, huajarikuypas. Es necesario, importante saber, pues, informarnos sobre la operación en sí, sobre el trabajo que se realiza, pues, dentro de Minera Las Bambas, y a través de esta visita, definitivamente uno va informándose y conociendo también estas, en sí, la operación misma, ¿no es cierto? Ese es el objetivo, en verdad. Ya casi las 3 de la tarde, nos vamos a una pequeña pausa y nosotros volvemos para poder compartir con ustedes, seguir compartiendo la buena música, por supuesto. Entonces nos vamos a esta pausita y retornamos. Siento un dolor en el alma, un puñal, una daga en el corazón. ¿Por qué? ¿Por qué? Lastimado por tu desprecio. Hola mis amigos de Cotabambas, Apurímac. Les invito a escuchar mis canciones en Radio Surfuy, la voz de todos. Te lo dice tu amiga Edith, la bella purimeña. Celoso, toda la vida me hace problemas. Me celas con tu hermano, me celas con el vecino, me celas con mis amigos. Ya no soporto más, hay que separarnos. Son las 15 horas, 2 minutos. Salud mental. En Surfuy, la voz de todos. Bienvenidos. Hola, muy buenos días. Mi nombre es Susan Campos Quirós y hoy en este espacio de salud mental vamos a conversar sobre el cansancio y la fatiga crónica. Si bien es cierto, cada vez es más común observar a quienes se quejan de encontrarse siempre cansados, de levantarse fatigados y de padecer dolores musculares de cabeza. Sin embargo, esto puede ser una circunstancia pasajera o a causa de una fatiga simple y pasado unos días esto desaparece. Sin embargo, ¿qué pasa cuando estos síntomas se perpetúan durante meses y este problema se transforma en un síndrome de fatiga crónica? ¿Cómo podemos hacer frente a ello? Entonces, lo primero deberíamos realizar ejercicio físico y esto nos va a ayudar a corregir la fatiga. Es natural que la propia fatiga nos desmotive, pero cuando nosotros hacemos un esfuerzo inicial vamos a poder disfrutar y vamos a sentir mejor bienestar. Otro punto sería verbalizar nuestros sentimientos, es decir, busquemos apoyo en nuestra familia, en nuestros amigos para hablar de nuestra frustración, de nuestro enojo, de la tristeza. Esto hará que estos síntomas pues disminuyan. Otro es practicar ejercicios de respiración y relajación, aproximadamente unos 15 a 20 veces diarias, en el espacio de 5 minutos y en diversas horas del día. Cuando aprendemos y practicamos ejercicios de relajación progresiva, nos va a ayudar a tener una mejor concentración y sobre todo mejor bienestar.
Hay que reforzar también nuestra alimentación. Hay que comer alimentos ricos en magnesio, como la soya, el coco, el melón, quizás en potasio como el coliflor, las castañas, los melocotones, la papaya, el plátano. Hay que asegurarnos de consumir también líquidos. Hay que reducir el estrés. Si tenemos un trabajo, en nuestras relaciones, en nuestras finanzas, hay que tratar de llevarlo con calma. Si bien es cierto, estamos pasando momentos muy duros, muy críticos, sin embargo, cuando nos enfocamos solo en ello, podemos tener solamente fatiga. Y si continúa esto, hay que consultar con nuestro médico para ver si requiere una atención. Bien, entonces esto es muy importante. Ahora quisiera hacerte algunas preguntas para ver si durante estos 6 meses tienes más de 4 síntomas. ¿Tienes dolor de garganta? ¿Tienes sensibilidad o dolor en el cuello o las axilas? ¿Tienes dolor muscular o en la espalda? ¿Tienes dolores en las articulaciones pero sin inflamación? ¿Presentas dolores de cabeza? ¿Tienes problemas de memoria, atención o concentración? Y si tienes insomnio. Si tienes más de 4 y te está ocurriendo por más de 6 meses, es posible que tengas un síndrome de fatiga crónica. Es por ello que tú puedes realizar estos ejercicios para poder motivarte y cambiar esta situación. Recuerda que cada día es para poder realizar algo diferente. Y sin salud no hay salud mental. Gracias por este tiempo y nos vemos en nuestro siguiente programa. Salud mental en Surfui, la voz de todos. Hasta nuestro próximo microprograma. Recuerda, los incendios forestales generan pérdidas graves y cuantiosas. Las consecuencias son muy negativas sobre los recursos naturales, debido a que destruyen la vegetación, matan a la fauna silvestre, eliminan la vida en el suelo, contaminan las aguas, daña el aire atmosférico y hasta mueren seres humanos por intentar apagar los incendios. Evitar un incendio forestal está en nuestras manos. El jaguar y los niños. Cuentan que hace mucho tiempo, como era costumbre, unas mujeres habían ido a limpiar la chacra. Todas colaboraban con la limpieza de la chacra y muchas de ellas llevaban a sus hijos. Una mujer tenía un bebé de 8 meses aproximadamente y como su niño requería de cuidados especiales, llevó también a su hija de 15 años para que lo cuidara mientras ella trabajaba. Yo te cuido. Mamá trabaja. No vayas a llorar. Te vas a quedar cerca, que no llore tu hermanito. Y sobre todo, no hagan nada de bulla. ¿Me escuchaste? Ay, sí, mamá. Nada de bulla. Silencio, te dije. Ay, perdón. Es que es tan bonito. La joven obedeció a su madre y se puso a jugar con su hermanito en silencio. Mientras tanto, habían otros niños y niñas alrededor de la chacra, haciendo mucho ruido. Correteaban en los alrededores de la chacra, se colgaban en las ramas secas y cogían lianas para saltar y jugar. ¿A quién no puede saltar? No tengo miedo, yo sí puedo saltar. Mientras la muchacha cuidaba en silencio a su hermanito, un jaguar estaba cerca. Al escuchar la bulla que hacían los niños y niñas, se dirigió hacia ellos. Pasó muy cerca de la joven que cuidaba a su hermanito. La muchacha, al ver al jaguar, tuvo miedo, pero no gritó. Le tapó los ojos a su hermanito para que no mirara. El jaguar pasó sin ver a la muchacha, ni a su hermanito, y fue directamente hacia los niños que estaban jugando.
La joven, asustada, cogió a su hermanito y fue corriendo a avisar a su madre del gran peligro. Mamá, mamá. ¿Qué tienes? Estás pálida. ¿Viste algo? Mamá, un jaguar. ¡No! ¡Cuidado, los niños! ¡Hay un jaguar! Cuando su madre alertó a las demás señoras, era demasiado tarde. Los niños ya no hacían bulla. Todo era silencio. El jaguar los había matado. Las madres de los niños muertos lloraban sin consuelo, lamentando su desgracia. ¡Mi hijo! ¡No, hijita! ¡No! Por eso, las madres y los mayores aconsejan a sus menores hijos e hijas que cuando vayan al monte o a la chacra deben evitar hacer desorden o bulla, porque muchos animales se molestan al escuchar tanto ruido. Cuentan que cuando los niños y niñas hacen bulla, el jaguar y la serpiente se enfadan y aparecen donde están ellos, muchas veces para atacar, otras veces solo para advertirles. Relato tradicional, recopilado por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Wasimasikuna, kunanmi astawan yachasun Carretera Nacional Nisqamanta. Chaypaqmi especialistakuna Las Bambas Transporte Nisqamanta yanapawasunchis. Ingeniero Alberto, imaynallan, maytataq usqayllarishankiri? Pana y Grimaldina, kayllapiya noqaqa llank'aspa purini, Vía Nacional nisqata qhawarispa, allin kananpaq, allinta llipinchis purinanchispaq. Ingeniero, imakunatataq ruwashankichis carretera allin kananpaq? Grimaldina, willasayki, Empresa Las Bambas qillqamun huk convenio, Ministerio de Transportes y Comunicaciones nisqawan, carretera mantenimiento ruwakunanpaq, hinallataq Las Bambas ch'aqchumunan carreterata wakin sector kunapi. Allimi chayqa ingeniero, imakunatataq ruwakunqa chay llank'aykunapiri? Chay convenio nisqawan Las Bambas alchapayanan sapap'unchay carretera nacional nisqata, hinallataq ch'aqchunan carreterata mana allpa, polvo hatarinanpaq, mineral camionkuna puriqtin. Imakunatawantaq ruwamushan Las Bambas? Las Bambas ruwamushan inversión social nisqata, comunidades, distritos y provincias, ñampatapi tiyaqkunapaq, carretera nacional sutichasqapi, chayachin apoyos voluntarios nisqata, empresa hatisqanman hina, ejes de desarrollo nisqata q'emirinanpaq. Imataq chay ejes de desarrollo nisqari? Chay apoyo social nisqawan llaqtakunaq sasachayninta yanapamun, sector salud, agropecuario y educación nisqapi. Kusa ingeniero, chay ruwaykunataqa willakunakichispunin. Hinan panay Grimaldina, kunanqa allintañan willamushayku imaynatas Las Bambas yanapamushan llaqtakunata, carretera patapi tiyaqkunata, hinallataq carretera nacional nisqata alchapaymusqanta. Añay, tupananchiskama ingeniero. Kutikamaña panay Grimaldina, risaq. Waharimuwayku, qillqakimuwayku, WhatsApp yupayman isqun pachaq tawachunka hukniyuq, pusaq pachaq tawayuq pachaq pesqayuq 941-804-105 ima tapukuytapas kayman waharimuwayku utaq www.willanawasi.pe página webman mana hinataq maskamuwayku Facebookpi Willanawasi sutiwan Las Bambas uyarisunki. Lloraré en silencio negra. Compadre, buenas tardes. Imaynallan, imatañan lo washanki. Buenas tardes, compadre. Kaypiya wakakanchataña alchapayushani. Alin, mi compadre. Ni shuru paye kunanka. Hakuchu ratuchaya ajachata ujiarakamusun. Haku, compadre. Manachu suna atirimachu, compadre. Kay trabajo charaq tukuruna y kashan. Hakuchu, compadre. Kutiramus paña chaychata tukurun ki ratuchaya. Hina pase akachu. Hakuya. Ratuya pero kutiramusun,
Paulina, Risiani, kunallan kutiramusaq. Erqakunata mihuchishayña. Kaqta macharamullanqataq kay runa imacha vidayqa. Solo sé que Paulina, ñan kutiramuniña. Mijunata qaramuy. Apurayta. Imataq kay mijunari. Algo mijunakuna. Manama qullqitaqa saqitamankichu. Mana imapas ruwanaypaq karanchu. Chayllata sapakutin chaynata purininki. Himanaqtimi chayna kanki. el recuerdo a mí no me mata. Vaya con Dios, adorada mía. Wiraqucha, ama kaychu kay runa hina. Warmi maqaq, wawakuna manchachiq, mana baliq, aswaypas, p'unchay, umaykiman, sonqoykiman churakuy. Imaynatan familiaykikuna, wasi masiykikuna, yuyanasuykita munawaq. Huk p'unchaw, manaña kay pachapi kapuqtiyki. Tribunchay, perderá pischay, imaynaraq kanki, ñuqarri pukupti. Ama uyaykita mikuychu wawachay. Ñan yachankiña wasinchisman chayaspaqa makinchista maqllikunanchis. Ali awichay. Allin p'unchay kachun. Allin p'unchay kachun wiraqucha Emilio. Ñam, tiendapi hilo maskashayki kashanña. Kusa, atispaqa paqarin ranti hamusaq. Riki suyamushayki, asniq kama wiraqucha Emilio. Awichay, imaynampita wiraqucha Emilio mantayikurhanki? Kunanqa coronavirus unquy qaylla uqhupin kashanchis. Chaymi t'aqapi purinanchis. Sapanka runamanta 1 metro nisqapi. Manamadun Emilioqa unqusqa niraq churikuku. Karullapi kayqa kanampuni saparatu. Hinallataq maypipas piwanpas mana kanwan tiyaqkunawan. Haku wasipi allinta rimamusunchis. Allinta uyariway Anita. Niway awichay. Cocina hap'ichisqa kaqtinri maykamataq makiykita ninaman achuyachinki. Ay awichay, makita chuyachiqtiqa kanakuymancha. Karullamanta kaqtiykiqa manan kanachikuwaqchu Riki awichay, mana yapipas kanakuyta munanchu. Chaymi yapa yachanchis, mana ninamanqa chuyunanchischu. Ari, ninataqa rikuyta atinchis. Ichaqa manam coronavirustaqa rikuyta atisunmanchu. Kunanqa kay pandemia ukhupiqa asqa runakunan unquywan hap'ichikushanku. Runa chawpillantan unquyqa mirarishan. Mana reparakunchischu. Wakin runakunaqa hinaña virus niyu kashanku. Chaypas manan unqunkuchu. Ichaqa rimaqtinku, unquqtinku, achiqtinkuqa simimanta tuqay. Sinqanmanta quña lluqsisqa wayra pintarikun hinaspan ñawinchisman, sinqanchisman, utaq siminchismanpis sutuyta atinman. Hinaspa virusman contagiasqa kapusunman. Ya. Chayraykuchu pimantapas 1 metro karunchasqa kasaq. Chayha mana ima virus niyuq tuqaypas huñupas sutuywanqa churiki. Ari wawachay, chayraykun mascarillataqa churakunanchispuni. Chayaykun mana huñinakuykunata ruwananchischu. Chaypiqa runakunaqa chunchunakusunmanmi. Yapanchismi ñuqanchispaq, llaqtamasinchikkunapaq qali kayninchista maskananchis. Kaymi awicha willakuynin. Hinallataq lita uwihachaq yachachikuyninwanpas. Ama pisipasunchu, allinta machakuy, coronavirus tunquymanta. Kay willakuyta yuyarichimusunki, Las Bambas.
de aquí. Yo sé que vas a sufrir cuando me vaya lejos de aquí. Amorcito, cariñito, te lo ruego, ya no llores más, por favor. Amorcito, cariñito, yo te quise para siempre. Amorcito, cariñito, te lo ruego, ya no llores más, por favor. Amorcito, cariñito, yo te quise para siempre. Yo sé que soy un estorbo a tu lado. Yo sé que tal vez no valgo nada a tu lado. Pero también sé que un día me voy a ir de este mundo. Entonces te acordarás de mí. No vale arrepentimientos para mis padres, de Timotea y Lorenzo Chicaya. Con mucho amor. ¡Ya no llores, osito! Yo sé que vas a llorar cuando me vaya lejos de ti. Yo sé que vas a sufrir cuando me vaya más allá. Amorcito, cariñito, te lo ruego, ya no llores más, por favor. Amorcito, cariñito, yo te quise para siempre. Amorcito, cariñito, te lo ruego, ya no llores más, por favor. Amorcito, cariñito, yo te quise para siempre. No llores más, amor mío, la vida sigue contigo. El fruto de nuestro amor, pues necesita de ti. No llores más, amor mío, la vida sigue contigo. El fruto de nuestro amor, pues necesita de ti. Siempre unidos, los internacionales dioses del amor. Edgar Garzada, Américo Tinto, Néstor Marchina, Efraín Chicaya. Vamos, muchachos, a triunfar. Y tú también, Jaimito Ponce. Los espero en Huancayo, la incontrastable. Le voy a presentar unas lindas huancavelicanas. La Bella Tarma, La Roya, Junín Carguamayo, Cerro de Pasto, Huánuco. Y nos pasamos a la Pico María, Aucayano. Salud, salud. Presiento que ya no me quieres. Esta duda que me mata y que me mata y qué dolor. Me dice mi corazoncito que tus besos, tus caricias, tus abrazos y tu amor son de otro. Vete, vete con él y de mi amor te acordarás. Lárgate lejos
lejos de mí, porque de ti ya me olvidé. Presiento que ya no me quieres. Lárgate, vete muy lejos, que te dure tu orgullo, ingrata. Presiento que ya no me quieres. Esta duda que me mata y qué dolor. Me dice mi corazoncito que tus besos, tus caricias, tus abrazos y tu amor son de otro. Con él y de mi amor te acordarás. Lárgate lejos de mí, porque de ti ya me olvidé. Con ese tú llorarás, con ese tú sufrirás. Mírame, yo soy feliz, brindemos amigos, salud, salud. Con ese tú llorarás, con ese tú sufrirás. Mírame, yo soy feliz, brindemos amigos, salud, salud. Mírame que yo soy feliz. Así, así, así. Zapateadito, zapateadito. Esa guitarrita Edgar Susunaga. Nos vamos a pausa. Panaykuna, wasinchisqa limphuypunin kanan, cocina, baño, puñuna wasi, imi manakuna wasinchispi kashan chaytapas riki unuwan, legianes qapuwan sumaq tariki limphuyta maqllirusun. Manan riki yachanchispunichu iminatapunin kay coronavirus nisqa wasinchisman haykuramunman. Chayraykun ama simikita, sinqaykita, ñawiykita qhillmakiykiwan llamikunkichu. Willakuytan yuyarichimusunki. Surfuy, llapanchispa rimayninchis.
Sea usted partícipe de la información mediante sus saludos, avisos y comunicados. Ahora a través del WhatsApp 974 78 24 20. Te sigue y te acompaña. Surfui, la voz de todos. Son las 15 horas, 34 minutos. Radio Surfui, 11 años, la voz de todos. Simplemente esperé este momento. Yo sabía que tenía que llegar.
Yo soy quien no te quiere más, tu amor ya le echa al olvido. Qué pena que hoy te des cuenta que solo a mí me has querido. Yo soy quien no te quiere más, tu amor ya le echa al olvido. Qué pena que hoy te des cuenta que solo a mí me has querido. Yo soy contra la pared. Hugos Records, Piura, somos Internacional Pacífico. Óyeme, Héctor Suárez. Maldito amor, maldito cariño, maldito cariño. Maldito amor, maldito cariño, maldito cariño. Maldita tú, toda tu hermosura, mujer traicionera. Maldita tú, toda tu hermosura, mujer traicionera. ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te ha sucedido? ¿Qué te ha pasado? A cantar, amigos, ¿ah? A cantar. No estés triste, ¿ah? Por nada del mundo. Si usted está triste, pues por ahí dicen que las enfermedades rondan, ¿ah? Cuando uno está triste, cuando uno está amargado, pues dice por ahí como que la salud no te acompaña. Uno cuando está feliz, dice que ahuyentamos a muchas enfermedades. ¿Sabía usted eso? Claro, por eso es que la mejor terapia, pues, para la salud es la risa, la alegría, ¿no es cierto? Sobre todas las cosas, la alegría. Antes que se me olvide, algo se cayó, señor Chinchico. Algo se cayó. Ya, antes que me olvide, obviamente, y el tiempo nos pase, vamos a darle lectura a nuestra leyenda, nuestro relato de Cotabambas. Relato de Cotabambas. Ya está este libro entre nuestras manos y vamos a darle lectura a los que, a ver, nos acompañan siempre. ¿Y qué nos tocaba? A ver, recuerden, ¿qué nos tocaba esta vez? Ya estamos prácticamente casi terminando. El otro día leímos Caballero de Marcapuchungo, ¿se acuerdan? El caballero, ¿no? Que iba ahí a afanar a todas las jovencitas. Luego, ahora sí, les voy a leer Los Condenados del Templo San Matías. ¿Qué tal condenados? Vamos a leer de estos condenados, ¿ya? Mucha atención, mucha atención. Luego, de acá un tiempo yo les voy a hacer las preguntas de todos estos relatos de Cotabambas, libro editado por Minera Las Bambas y de hecho impreso en realidad, pero pues se ha recolectado toda la información con los estudiantes, la Unidad de Gestión Educativa Local y Radio Surfuy. Y bueno, les voy a dar a conocer este relato de los condenados del templo San Matías. Está escrito por parte de Percy Achawi Choque, de la institución educativa Mario Vargas Llosa. Su asesor, pues, estuvo el docente Santiago Choque Apaza. Esto de Mara, escuchen bien.
Era un pequeño pueblo ubicado en las faldas del Apu Pituyorco y el Apu Condorcuma, hoy conocido como distrito de Mara. Antaño, 3 personas andinas se habían excedido en copas hasta perder el pleno uso del conocimiento. Estos solo se dieron cuenta de sus actos más o menos a las 7 de la noche. Y como sus rústicas viviendas o estancias se hallaban muy alejadas de aquellas pequeñas poblaciones urbanas, buscaron hospedaje recorriendo de extremo a extremo la diminuta localidad sin encontrar nada en absoluto. De tanto caminar hallaron un templo donde decidieron pernoctar. Una vez en el interior de este recinto sagrado, las personas escogieron un lugar apropiado para dormir, ubicándose muy cerca del altar. Ya avanzada la noche, los incautos visitantes todavía parloteaban de sus asuntos personales, como es normal entre las personas cuando están en estado de ebriedad. En un momento dado, uno de ellos se percató que el interior del recinto pues surgía una extraña mano. Casi en el mismo instante, en otro lugar cercano apareció otra mano. Asustado, el hombre alertó del caso a su compañero, quienes antes de hacer cualquier cosa pues miraron sorprendidos aquellos laboriosas manos. Posteriormente, después de un rato, apareció el rostro cubierto de una tela negra. Cuando se levantaron para escapar con gran espanto, pudieron ver que aquel monstruo que salía de su ultratumba no era el único, sino que otros ya habían salido de otros sitios. Estos seres cadavéricos pues eran los muertos enterrados en el interior del templo. Al ver esta escena procuraron salir corriendo, pero el primer intento, dos de ellos fueron escogidos fácilmente por aquellos monstruos. Fueron cogidos, mejor dicho. El grito de los 2 afortunados borrachos fue ahogado rápidamente, puesto que los condenados de unos mordiscones acabaron con la vida de ambos. ¡Ay, santo Dios! Sin embargo, el tercero de ellos se salvó milagrosamente trepando la pared para aferrarse a las gruesas paredes de piedra, donde allí pudo ver claramente cómo aquellos caníbales devoraban a sus compañeros. Una espantosa escena, como una pesadilla hecha realidad. Aquel sobreviviente, desde su improvisado escondrijo, miró que el monstruo se dirigía hacia él buscando por dónde subir. El hombre, antes borracho y ahora ya totalmente ecuánime, pues del susto arrojó su saco de bayeta al condenado. Creyendo que se trataba de su presa, agarró la rudimentaria vestimenta y la hizo 1000 pedazos con sus afilados dientes. El hombre convencido de que podía distraerlo con sus ropas, le arrojó su sombrero viejo, el cual también fue despedazado. El hombre, muerto de terror, quedó semidesnudo. El monstruo trepó hacia él, pero antes de que cayera muerto de espanto en algún lugar cercano, se escuchó el kikiriki de un gallo. Al escuchar aquello, el condenado, como si alguien lo agarrara, saltó hacia abajo y corrió a una de las fosas para luego ingresar definitivamente, al igual que los demás. Fue grande el alivio de aquel hombre desnudo que salvó milagrosamente de morir en manos del condenado. Recuperó poco a poco su respiración normal después de una prolongada agonía en vida, y se escuchó una y otra vez el canto de un gallo. Dicen que los condenados solo tienen el poder en la noche hasta que cante el gallo. Por eso se esfuman como sea en la oscuridad de las tinieblas. Aquel único sobreviviente
del banquete de los condenados, apenas que se vio libre, salió corriendo totalmente desnudo. En su loca carrera, por suerte, no muy lejos de ahí, encontró una casa donde vivía pues un áspero y corpulento hombre viejo. Al ver al desnudo, pensó que se trataba de un loco, pero se tranquilizó al escuchar el ruego y el relato del raro hombre, que temblaba más por miedo que por frío. El hombre prestó alguna prenda de vestir al afligido huésped para que pudiera cubrirse el cuerpo. Según la manifestación de los ancestros, a raíz de estos incidentes y otros abandonaron el templo. La gente en aquellos tiempos era muy supersticiosa. Incluso se cree que personas adineradas que morían eran enterrados en el interior de los templos, pero de tanto penar por el dinero dejado, dice que se condenaban a no entrar en descanso eterno. También se tiene en conocimiento que estos templos eran construidos por los antiguos pobladores de esta zona, a cuesta de garrote, ordenados por los jesuitas y los invasores españoles, con la única finalidad de evangelizar a los pobladores. Entonces, en estas construcciones murieron bastantes personas, ya sea por accidente, por maltrato, las cuales pues fueron enterradas en fosas en el interior del templo, condenándose por no haber recibido tanto maltrato y humillación estando en vida. Es la manifestación de los antiguos habitantes de la zona que transmitieron este mensaje de descendencia. ¿Qué tal? ¿Qué tal relato? Realmente lo he vivido. Con tanto temor, miedo, pues imagínate esos condenados que ahora mismo podrían aparecer, o alguien podría pasar una situación así, imagínate. Son relatos de nuestro Cotabambas. Ahí está, escrito por Percy Achawi Roque, de la institución Mario Vargas Llosa del distrito de Mara. Qué bonito, ahí compartiendo con ustedes todos estos. Son mis hermanitas. 3 de la tarde ya con 48 minutos. Eduardito me estaba pidiendo calaihuita. ¿Dónde está calaihuita? ¿A qué hora el calaihuita? Ahí está el calaihuita. Escuchemos, ¿ya? A ver, señor Chinchillico, pongamos pausa y escuchemos a Chinito delante. Y sensaciones hechas canciones. Chinito del Ande, por siempre en tu corazón. ¿Acaso ojalá igual contar con cancho? ¿Acaso ojalá igual contar con cancho? Chaynayas no capas mana con jevicho. Cholita cusqueñita, mujer orgullosa. Chaynayas no capas mana con jevicho. Cholita cusqueñita, mujer orgullosa. Carrito pasajerito, llévame de vuelta. Carrito pasajerito, llévame a mi pueblo. A buscar de nuevo a mi paisanita. Robarle quisiera solo un besito. A buscar de nuevo a mi paisanita. Robarle quisiera solo un besito. Para bailar, gozar y cantar, aquí está tu Chinito del Ande y los tesoros del Perú. Si tienes otros amores, a mí no me importa. Si tienes otro cariño, a mí qué me importa. ¿Sabes?
besos siempre serán tuyos. Tu corazoncito siempre será mío. Tú sabes que mis besos siempre serán tuyos. Tu corazoncito siempre será mío. Tal vez tú dirás, tal vez me dirás que ya no. Pero en tu mente, pero en tu pecho siempre viviré. Tal vez tú dirás, tal vez me dirás que ya no. Pero en tu mente, pero en tu pecho siempre me amarás. Sí. Eso. Eso. Willy Cosco Mantilla, Macchano, Roger Chino, las guitarras del Perú. Maldito amor, maldito cariño, maldito. ¿Qué tal frío? ¿Qué tal frío? Pistukuch, machata, uñicha, tomacuch. Cafecha, tomacunex, cafecha, tomacuch. Matecito caliente, ¿no es cierto? Puede ser de muña, matechataps, tomacuachis, mojiacuachis, memonamonaitariki. Matecito de hierbabuena. ¿Qué matecitos más, señor Chinchillico? Puede ser también un matecito de... ¿Qué te ha pasado? De menta. ¿Qué te asusta? Ajá. ¿Qué más? Podría ser un matecito de orégano. Y mamachataps, tomacuachis, uñichata. Ñaña chaykuna tura chaykuna imakunataq kashankuna willarikuypas aswaypas riki kay unquykunan kaqta la cuarta ola nisqa muyuyamun chaynallataq riki kay viruela del mono nisqapas muyuyakamushan imaymana ñañay turaya kay llaqtanchispiri imaynataq kashan kay vacuna nisqa avanzashanchu manachu avanzashan ojalá chapaqarinpaq a ver rimayros way kay nawan riki aswaypas red de salud de Cotabambas menacha avanzashanchu manachu kay provincia nesqapiriki kay vacuna manaraq vacunachikunkichus primera, segunda, tercera, cuarta dosis puririchis vacunachikamunchis aswaypas riki naja kay aswaypas medios nacionales nesqap uyarikusharan huk llaqtakunapiqa aswaypas riki ñañaykuna turaykuna riki usi nesqaman saykuyushanku waynakuna sipaskuna pikuna más kay mana pipas chaskiqa mana chaskiq vacuna ni primera ni segunda ni tercera ni cuarta dosis paykuna mana chaskiqsi haykuyushanku kay naman kay usi nisqaman unidad de cuidados intensivos chaymaya chayqa chaymi llaki kakushan ñañay turay kunanqa riki mascarilla nisqatapas ña nisharanchis ñariki mascarillataq yasta seguramente qunqapusunchis ñacha kaqmancha kutikapusunchis kunanqa mana ña chay tapas simewan purishanapaq nispa nisharanchis manas kaqtas kunanqa riki aswaypas desde Ministerio de
Salud nisqamanta pacha nirika moriki kunan qariki mascarillata aswayta allinta churakunayki ishkay mascarillata aswaypas riki huk quirúrgica nisqata chay patamanta huk mascarilla chaykita qampa churwakusqaykita wakianqariki munamunayta mascarillata ruwayakunku chayqa chaychata patacham churayakuspa chaywanpuni ñaña chay ima reunionmanpas maymanpas kaymanpas haqaymanpas ya puririkunki makichata allinchatapunmi maylirikuspa aswaypas riki llaqtanchispiqa hayk'ataq karishanri 38 nuevos contagios en nuestra región. 8 hospitalizados están ahorita mismo en estos últimos 7 días en nuestra región. 2 pacientes ya con infección ingresaron a cuidados intensivos, a unidad de cuidados intensivos en el hospital Guillermo Díaz de la Vega, esto en Abancay. Así se ha registrado pues un mayor contagio, no solo en nuestra región, en muchas otras regiones también. Y por supuesto dice, no bajemos la guardia, hay que pues acudir a hacernos vacunar a cualquier centro de salud. La situación obviamente se está agravando en todas las regiones en nuestro país, por eso es que no podemos bajar la guardia. Se han registrado estos 18 contagios en Andahuaylas 3, en San Jerónimo 1, Talavera 1, Chalhuahuacho 2, Cotabambas 2, Coyllurqui 1, Tambobamba 1, Curpahuasi 1, Progreso 2 y Vilcabamba 6. Así está la situación, ñañachay turachay. Vacunachata juntachikamuychis makichata allinchatapan mayllikunkis wawakunatapas q'uñiunuchawan. Mascarillachata churatakamunankupuni wawakuna Colegio Marinanpaq, ya. Chaychata recomendaciones qata chayachimuykiko. 3 de la tarde con 58 minutos. Ñañaykuna taraykuna nuqaqa paserapus qripukapus qharun purina. Chaypiña haypiña tuparikusunchis qankunawan kashara ñañaykichis panaykichis Liz Aldívar. Tupakunanchis kamaña. Radio Surfu y La Voz de Todos presentó Primero ya no llegaste, igual la vas Su Majestad el Huayno.